Hoy vamos a hablar de las redes en Kubernetes, que es uno de los elementos que nos falta para cerrar todos los contenidos que hemos visto. Y bueno, ya lo hemos hablado que se despliega un pod y no es accesible fácilmente, ya que este solamente se va a poder conectar por la interfaz del contenedor con los otros contenedores dentro del pod, pero no con los otros pods sin conocer la dirección IP. Y si se acuerdan de las primeras clases, la dirección IP de un pod es algo temporal, ya que el pod es un recurso que está diseñado para aparecer, replicarse, desaparecer. Es un recurso volátil. Entonces, no podemos usar esta IP para acceder al pod, ya que no está garantizada, en un momento va a desaparecer. Entonces, hay una necesidad de hacer que el pod sea accesible de una manera replicable. Esto quiere decir que siempre podamos acceder por esta entrada, por este dominio al pod, y para esto se crea los recursos de services, que un service lo que va es a crear una entrada DNS que siempre va a apuntar a un conjunto de pods, un conjunto de réplicas de pods. Y estos services tienen varios elementos. Uno es los selectors que hemos venido viendo a lo largo de la materia. Y para determinar cuáles pods vamos a enrutar, que estos pods siendo nuestro backend y el servicio siendo nuestro frontend, la entrada, para saber qué pods queremos enrutar, hay que usar los selectors. Y así luego, al configurar los selectors, todos los pods con labels que hagan match, que coincidan con este selector, van a ser elegibles para ser parte de la lista de backends del servicio, para ser accesible por medio del servicio. También tenemos de elementos los readiness proofs, que no están en el campo del servicio, sino en el de los pods. Pero esto va a ser, dependiendo de esto, va a ser que un pod sea elegible para ser un backend o no, ya que tiene que ser accesible, y para eso están estas pruebas, para saber que la aplicación está funcionando de forma adecuada. Y eso no lo dirá el pod estando en estado ready. Y esto se declarará cuando todos los containers estén en estado ready o no tengan definidos readiness proofs. Y hay que recordar que en cualquier momento del life cycle del pod, de la vida del pod, puede dejar de estar ready a estar no ready y viceversa. No es algo permanente. Depende al final de la funcionalidad del pod, de que también esté funcionando. Y endpoints, los endpoints uno no los define, pero los podrías encontrar como recursos. Son recursos de respaldo de los servicios, que los cuales vas a ver las entradas de los diferentes pods que hay en el servicio. Hay un controlador de endpoints que es el que se encarga de crear y eliminar los endpoints, y dependiendo del readiness de los pods y selectors de los servicios, como hemos hablado ahorita. Y tenemos varios tipos de services, y el que viene por defecto, el más común, es el cluster IP. Con este solo será accesible el servicio dentro del clúster, no puede ser externamente accesible, ya que lo que va a hacer es reservar una dirección IP local del clúster para el servicio, y se crea una entrada DNS apuntando a esta IP.
tendrá ese formato que ven ahí, que viene con el nombre, luego el namespace y el estándar svccluster.local para dar por entendido que estás accediendo a servicio del clúster y no a recursos, no a dominios o subdominios externos. Y esta DNS se añade en el result.conf de los contenedores que se van creando. También tienes los node port, que eso ya es para acceder fuera del clúster y es simplemente abrir un puerto en el nodo para que sea accesible. Y esto está en el rango, este puerto estará en el rango de los 30.000, 32.767, como vemos ahí. En cada nodo del clúster va a reservar este puerto y va a enrutar al clúster IP. O sea, recordamos que no solamente va a abrir el puerto, sino también tiene un clúster IPD en el backend, por así decirlo, detrás del node port. También está el load balancer, que hace más todavía y está diseñado para hacer un servicio en medio de una red privada o pública como el Internet, en un proveedor de la nube usualmente. Que lo que va a hacer este tipo de servicio es si tienes una nube como Amazon, como Chivo, la que estamos usando en esta materia, o DigitalOcean, lo que sea, te va a crear un load balancer en la nube que vaya a enrutar al clúster. Y eso también tiene un node port dentro va a tener un node por detrás, pues hay que abrir un puerto en el clúster para que pueda acceder el balanceador de carga, el load balancer. Y luego enrutará el cluster IP por medio del node. O sea, al final todo va a llegar hacia el cluster IP. El external name, este es un tipo muy específico de service que solamente hace una entrada DNS para un lugar externo, un CNAME. Entonces con esto tú creas una entrada SBC, lo que sea, y la puedes redireccionar a Google o a la página que quieras externa. Y aquí tenemos un ejemplo de service y los campos que podemos ver. Podemos ver los selectors, que son los que tendrán los labels a los cuales se enrutará el servicio. Un port name, que es opcional, que es el nombre que le quieres dar a los puertos. El ports protocol, que suelen ser de capa 4, TCP/UDP, por defecto es TCP. Por el número de puerto por el cual quieres acceder al servicio y el target port, número de puerto expuesto en el container del pod, que por defecto es el mismo del otro port, pero esto no necesariamente es así. Capaz tú quieras acceder a un servicio en el puerto 443, pero un contenedor de X aplicación te está exponiendo ese servicio por el 8000. El ingress es una CRD, es un recurso customizado, en realidad, un recurso externo de los de por defecto, que hay en Kubernetes, que va a exponer las rutas HTTP y HTTPS desde fuera del clúster a los servicios dentro del clúster. Esto vendría a ser ya, estamos aquí hablando de diferencia de lo que estamos hablando antes, que era capa 4, esto ya viene a ser capa 7, pues son HTTPS, HTTP, a veces también pueden ser gRPC, creo que WebSockets, hay ingress de WebSocket, hay varios. Entonces,
Este enrutamiento del tráfico va a estar definido en el Ingress, pero depende de la instalación de un controlador de Ingress. O sea, este es un recurso externo, por lo cual no vale mucho la pena instalarlo en esta materia, pues no hay necesidad. Es un recurso externo para poder acceder a un service en el clúster. Y usualmente esto lo haces para tener un mejor enrutamiento, o sea, brindar diferentes direcciones URL accesibles internamente, es lo mejor para meter ahí un dominio, balancear carga del tráfico por medio de diferentes policies. Tiene finalización SSL-TLS, entonces tú puedes meter el certificado allí en vez del servidor y hacer que la terminación de TLS, SSL, MTLS sea en el ingress y no dentro de tu clúster. Y nada, ofrece el alojamiento virtual basado en el nombre del dominio. Y todo esto otra vez con un responsable controlador de ingress que suele ser un balanceador de carga, pero puede ser también enrutadores, interfaces para ayudar a manejar el tráfico. Hay muchos controladores, muchas implementaciones. Está el del Nginx, está el Emissary, está el oficial de AWS, el de Azure, o sea, una cantidad infinita de controladores Ingress. Y esta exposición de puertos o protocolos se realiza a partir de un servicio no port o load balancer, o sea, sigues necesitando de un servicio para realizar el enrutamiento. No expone puertos, ni protocolos, ni expone contenedores. Es un intermedio entre el mundo de afuera y el servicio. Y aquí tenemos un ejemplo del Ingress. No voy a hablar con mucha puntualidad de este, pues esto es un bonus de la materia. La idea no es usarlo en este momento. Y aparte, este es dependiente de la clase del Ingress. En este caso tenemos un Ingress de clase Nginx y la documentación pueden ver los campos que tienen dependiendo de la clase. Y una breve introducción al Service Mesh. Y muy breve porque se podría hacer una materia de esto. Y esto está sonando mucho, más que todo en empresas grandes, con mucho cómputo, mucho tráfico, y es una capa dedicada al control y los monitoreos de los componentes de red del clúster. O sea, con esto vas a poder controlar y monitorear todo el tráfico que está ocurriendo. Está compuesta de una red de proxies ligeras que se despliegan con el microservicio. Esto sería el patrón que veremos después del Ambassador. Suele desplegar esto un Ambassador que va a estar acompañando el contenedor del microservicio y va a realizar conexiones por él, va a interceptar las conexiones del contenedor del microservicio para conectarse con el resto del mesh, el resto de la red. Y el microservicio no tiene que estar consciente de esta red usualmente. Entonces tienes varios usos para esta. Tienes uno, el control de tráfico. Puedes hacer balanceo de carga, puedes hacer health checks, puedes hacer automatización de despliegue. Tienes la implementación de seguridad TLS, MTLS interno, que suele ser muy útil, pues es un protocolo bastante complicado de implementar a mano. Analiza el comportamiento de los servicios por medio de telemetría. Esto es revisando las trazas que mandan los microservicios, las llamadas que mandan. Eso lo puedes agregar en cierto volumen y puedes verlo en un dashboard
qué llamadas se están realizando, cómo se está comunicando cada cosa. Service Discovery, que de lo más útil, que es listar automáticamente los no disponibles y no disponibles, qué microservicios hay por ahí, cuáles son sus endpoints, y que cada uno sepa dónde está el otro. Y resiliencia, eso es implementar circuit breakers por si hay una sobrecargo, un sobrecargo del tráfico o una anomalía en el tráfico, timeouts, retries, este tipo de cosas que están diseñadas para que el sistema sea más robusto. Y en el sistema, no solo el sistema, sino la red. Y tienen varios proveedores de Service Mesh, varios Service Mesh que se pueden instalar en Kubernetes. Está Istio, Linkerd y Consul. Nosotros vamos a instalar Consul para el proyecto, pero para un uso muy extremadamente muy particular. Entonces no hay que saber nada de la Service Mesh de Consul, nada más instalarla. Pues el único componente que usa la aplicación es el Service Discovery. Necesita el ambasador para comunicarse con los otros servicios. Y estas son las referencias y gracias por ver la clase.